El descenso de Zaratustra. El sol apenas comenzaba a teñir el horizonte de dorado cuando Zaratustra abrió los ojos. La bruma de la montaña se disipaba lentamente, como un velo que se retira ante la presencia de algo sagrado. 10 años habían pasado desde que se apartó del mundo, buscando en la soledad la claridad que las voces de los hombres le negaban. Su cueva, fría y silenciosa, había sido testigo de sus meditaciones y sus tormentos. El viento soplaba entre las rocas, susurrándole secretos que solo él podía comprender. Se levantó con solemnidad y caminó hacia el borde del acantilado. Desde esa altura, el mundo parecía inmenso, y la humanidad, apenas un susurro en la distancia. Observó el amanecer, el cielo encendiéndose como una antorcha divina, y sintió que algo en su interior se encendía también. Había llegado el momento. El mundo estaba enfermo de complacencia, atrapado en la ilusión de la moral y la fe. Sus manos, callosas por los años de trabajo y reflexión, se cerraron en puños. Debía descender. No para salvar a la humanidad, sino para sacudirla hasta sus cimientos. El camino era traicionero. Las piedras sueltas crujían bajo sus pies, y el viento rugía a su alrededor como un coro de voces invisibles. Cada paso era un acto de voluntad. Recordaba las noches interminables en las que había debatido consigo mismo, buscando respuestas en la soledad. Ahora, esas respuestas ardían en su pecho como un fuego que no podía contener. La humanidad necesitaba despertar, y él sería el heraldo de ese despertar. Después de horas de descenso, llegó al pie de la montaña. El mundo de los hombres se extendía ante él, vasto y desconocido. Caminó durante días, su figura solitaria avanzando a través de praderas y bosques, guiado solo por la certeza de su misión. Los pueblos que atravesaba parecían dormidos, sus gentes atrapadas en la rutina y la complacencia. Nadie se percataba del extraño de mirada ardiente que pasaba entre ellos. Finalmente, llegó a un pueblo donde la gente se congregaba en la plaza central. La atmósfera era tensa, casi festiva. En el centro, un equilibrista se preparaba para cruzar una cuerda tendida entre dos torres. El silencio se apoderó del lugar mientras el hombre avanzaba, paso a paso, sobre el abismo. Zaratustra observaba en silencio. Aquel hombre, suspendido entre el cielo y la tierra, era la metáfora viva de lo que él mismo venía a predicar. De repente, sin previo aviso, Zaratustra avanzó hasta colocarse en el centro de la plaza. Los murmullos se apagaron. Su presencia imponía un extraño respeto, como si el aire se hubiera vuelto denso. Alzó la voz, y su eco resonó entre las piedras. El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, un puente y no un fin. Las palabras cayeron sobre la multitud como un trueno. Los rostros se volvieron hacia él, confusos y curiosos. Algunos rieron, otros susurraron entre ellos. Pero Zaratustra no se detuvo. Un peligroso cruce, un peligroso mirar atrás, un peligroso temblar y detenerse. Lo grande del hombre es que es un puente y no una meta. Lo que se puede amar en el hombre es que es un tránsito y un ocaso. El equilibrista, distraído por las palabras, vaciló en la cuerda. La multitud contuvo la respiración. Zaratustra lo miró con intensidad. ¿Comprendéis lo que os digo?, gritó. El hombre debe superarse a sí mismo. La humanidad ha vivido encadenada a la moral y a la fe durante demasiado tiempo. Pero yo os digo, Dios ha muerto. Y con él, todos los dogmas que os atan al suelo. El equilibrista perdió el equilibrio. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Su cuerpo cayó al vacío y se estrelló contra el suelo con un ruido sordo. Un grito de horror recorrió la plaza, y el pueblo se sumió en el caos. Pero Zaratustra no se movió. Se arrodilló junto al cuerpo sin vida y cerró los ojos del hombre caído. No has fracasado, susurró. Has sido el primero en cruzar. La multitud se apartó de él, aterrada y confusa. Nadie entendía sus palabras. Nadie estaba listo para escuchar. Pero Zaratustra no buscaba la comprensión inmediata. Su misión era sembrar la semilla del cambio, aunque tomara siglos en florecer. Con paso firme, se alejó de la plaza. El viento soplaba a su alrededor, y en su pecho ardía la certeza de que su viaje apenas comenzaba.
Los hombres no sabían que sus días de complacencia estaban contados. El superhombre se alzaría, y Zaratustra sería su profeta. La muerte de Dios. El viento soplaba frío sobre los campos dorados mientras Zaratustra avanzaba, su silueta solitaria recortándose contra el horizonte. Cada paso que daba resonaba en la tierra como un eco de su propia voluntad. Su mente ardía con un fuego que no podía contener, un fuego que había alimentado durante años de soledad y meditación en las alturas de la montaña. Ahora, descendía para compartir su verdad con el mundo, aunque sabía que el precio sería la incomprensión y el rechazo. El primer pueblo que encontró estaba envuelto en un silencio reverencial. Alrededor de una iglesia de piedra, la gente se reunía para la misa del alba. Zaratustra se detuvo frente a las puertas del templo y observó el ritual con una mezcla de compasión y furia contenida. Los rostros de los fieles reflejaban una devoción ciega, sus ojos vacíos buscando en lo alto un salvador invisible. Él sabía que aquello no era fe, sino miedo. Miedo a la libertad, miedo a la responsabilidad de crear sus propios valores. Avanzó hasta el centro de la plaza y alzó la voz, su tono firme y claro, como el tañido de una campana en medio de la neblina. Escuchadme, hombres dormidos. Vengo a traeros una verdad que muchos no osarán aceptar. Dios ha muerto. Un murmullo de horror recorrió la multitud. Los ancianos hicieron la señal de la cruz, los niños se aferraron a las faldas de sus madres y algunos hombres se acercaron, desafiantes, con los puños cerrados. Pero Zaratustra no se inmutó. Alzó los brazos hacia el cielo y continuó. Sí. Dios ha muerto, y nosotros lo hemos matado. No fue el acero, ni el veneno, ni la traición lo que lo llevó a la tumba. No. Fue vuestro miedo, vuestra complacencia, vuestro deseo de ser guiados como corderos lo que extinguió su luz. Creasteis a Dios para no tener que enfrentar el abismo de vuestra propia libertad. Y ahora que Él ha muerto, os encontráis solos, temblorosos, buscando respuestas en el vacío. La multitud se agitó, como un mar en tempestad. Algunos gritaban blasfemias, otros se tapaban los oídos, incapaces de soportar las palabras de Zaratustra. Un anciano se adelantó, con los ojos encendidos de furia. Mentiroso. Dios vive en nuestros corazones. Él nos guía y nos protege. Eres un hereje. Zaratustra se acercó al anciano y le tomó las manos con delicadeza. Sus ojos, profundos como la noche, se clavaron en los del hombre. No, viejo. Lo que vive en tu corazón no es Dios. Es el eco de un miedo antiguo, el susurro de generaciones encadenadas a una ilusión. No necesitas a Dios para ser grande. Necesitas voluntad. Voluntad para forjar tu propio camino, para crear tus propios valores. El anciano apartó la mirada, tembloroso, y se retiró entre la multitud. Pero Zaratustra no había terminado. Subió a una fuente de piedra y desde allí proclamó su mensaje. Escuchadme, hijos del polvo. La muerte de Dios no es una tragedia. Es una liberación. Por siglos habéis vivido bajo la sombra de una autoridad inexistente, obedeciendo leyes impuestas por el miedo. Ahora sois libres. Libres para crear, para amar, para luchar, para convertiros en lo que verdaderamente sois. No temáis el vacío, pues del vacío nace la creación. La multitud enmudeció. Algunos rostros mostraban duda, otros rabia, pero en unos pocos brillaba una chispa de comprensión. Zaratustra los vio y supo que la semilla había sido plantada. No esperaba ser comprendido de inmediato. Su misión era sacudir las almas, despertar conciencias adormecidas. Con el corazón ardiente y la mente clara, dejó atrás el pueblo. La gente lo miró partir en silencio, y durante mucho tiempo sus palabras resonaron en el aire, como un trueno lejano que anuncia la tormenta. Mientras caminaba hacia el horizonte, Zaratustra supo que su viaje apenas comenzaba. La muerte de Dios no era el final, sino el principio de algo nuevo. Algo grande. El superhombre aguardaba, y él sería su profeta. El superhombre. El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos rojos y naranjas mientras Zaratustra descendía por el sendero polvoriento. El eco de sus propias palabras resonaba en su mente: Dios ha muerto. Pero no bastaba con proclamar la muerte del viejo Dios,
El vacío que dejaba debía ser llenado. Algo nuevo debía surgir, algo más fuerte, más noble, más libre. El hombre común, atado a sus costumbres y miedos, no era el fin del camino. No. El verdadero destino de la humanidad era superar sus propias limitaciones, trascender lo que había sido hasta ahora. Aquella noche, Zaratustra acampó al borde de un río que brillaba bajo la luz de la luna. El viento susurraba entre los árboles, como si la naturaleza misma aguardara sus palabras. Al día siguiente, llegó a una aldea donde el tiempo parecía haberse detenido. Los hombres trabajaban la tierra con manos encallecidas y miradas vacías, las mujeres se apresuraban a cubrirse ante la presencia de un extraño y los niños corrían entre las casas de barro, ajenos al peso de la historia que se cernía sobre ellos. Zaratustra se detuvo en la plaza del pueblo y alzó la voz. «Escuchadme, hijos del polvo. Os hablé de la muerte de Dios, y muchos temblasteis de miedo. Pero no debéis temer. La muerte de Dios no es el fin, sino el comienzo. Os traigo una nueva verdad. El hombre no es el pináculo de la creación. No. El hombre es algo que debe ser superado». La gente se reunió a su alrededor, murmurando entre sí. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con desconfianza, pero nadie se atrevió a interrumpirlo. Durante siglos, habéis vivido como rebaños, siguiendo ciegamente las reglas impuestas por otros. Os han enseñado a temer la libertad, a someteros a la voluntad de dioses, reyes y sacerdotes. Pero yo os digo, el verdadero poder reside en aquel que se libera de esas cadenas, en aquel que no busca la aprobación de los demás, sino que forja sus propios valores. Ese ser, que se eleva por encima del rebaño, es el superhombre. Un anciano se adelantó, con las manos temblorosas y la voz quebrada. ¿Y qué hay del bien y del mal? ¿Acaso no debemos seguir el camino de la virtud? Zaratustra lo miró con compasión. Y el bien y el mal no son más que cadenas forjadas por aquellos que temen la verdadera libertad. No existe una moral universal, solo la voluntad de poder. El superhombre no se somete a las reglas impuestas por otros, él crea sus propias leyes. No busca redención ni perdón, sino la grandeza. Algunos rostros mostraron indignación, otros miedo. Una joven se adelantó, con el rostro encendido de furia. «Eres un loco. ¿Quieres que abandonemos todo lo que nos han enseñado?» Zaratustra sonrió. «No os pido que abandonéis nada. Os desafío a crear algo nuevo. Aquel que se aferra al pasado está condenado a la mediocridad. Solo aquellos que tienen el coraje de enfrentarse a la nada pueden construir un nuevo mundo». El silencio se hizo espeso. Nadie se atrevía a hablar. Finalmente, un joven se adelantó. Sus ojos ardían con una mezcla de miedo y esperanza. «¿Y cómo puedo convertirme en ese superhombre del que hablas?» Zaratustra se acercó a él y le puso una mano en el hombro. «Del camino no es fácil. Requiere coraje, voluntad y una fe inquebrantable en ti mismo. Deberás enfrentarte a tus miedos más profundos, romper con todo lo que te han enseñado y forjar tu propio destino. El superhombre no nace, se construye». El joven asintió lentamente. La semilla había sido plantada. No todos estaban listos para escuchar su mensaje, pero eso no le importaba a Zaratustra. Sabía que su misión no era convencer al mundo entero, sino guiar a aquellos que tuvieran la fuerza para seguirlo. Con el corazón en paz y la mente clara, Zaratustra dejó la aldea y continuó su camino. La noche cayó sobre el mundo, y con ella, nació una nueva esperanza. El superhombre se alzaría. No hoy, ni mañana, pero algún día. Y cuando ese día llegara, la humanidad renacería de sus cenizas, libre de dioses y cadenas, para forjar su propio destino. La voluntad de poder. La bruma del amanecer se cernía sobre el valle mientras Zaratustra avanzaba por un sendero serpenteante. El aire frío mordía su piel, pero en su interior ardía un fuego inextinguible. Cada paso lo acercaba a la comprensión más profunda de su misión, liberar a los hombres de sus cadenas invisibles, de la moral que los mantenía dóciles y temerosos, y enseñarles el poder oculto en sus corazones. Pero sabía que no todos estaban preparados. El mundo se aferraba a su debilidad, y la mayoría prefería someterse antes que abrazar la responsabilidad de la verdadera libertad.
Al llegar a la cima de una colina, Zaratustra contempló el paisaje. A lo lejos, un pueblo emergía entre la bruma, silencioso y frágil. Sus habitantes se movían como sombras, repitiendo los mismos gestos día tras día, esclavos de costumbres heredadas. Aquí, pensó Zaratustra, es donde debo sembrar la semilla de la voluntad de poder. Entró al pueblo al mediodía. Las calles estaban desiertas, y solo el viento susurraba entre las casas de adobe. En la plaza central, un grupo de hombres se reunía alrededor de un anciano que contaba historias de tiempos pasados. Zaratustra se acercó y alzó la voz. «Hombres de este pueblo, ¿sabéis quién soy?» El anciano lo miró con desconfianza. «Te conocemos, forastero. Eres aquel que dice que Dios ha muerto». Zaratustra asintió. «Y sí, y no solo eso. Os he dicho que el hombre es algo que debe ser superado. Pero hoy os traigo una verdad aún más profunda. La vida no tiene un propósito intrínseco. No existe destino, no existe designio divino. Solo existe la voluntad». La multitud murmuró inquieta. Un joven se levantó, con el rostro enrojecido de ira. «Mentiras. Si no hay propósito, ¿para qué vivir? ¿Qué nos impulsa a seguir adelante?» Zaratustra lo miró con compasión. Lo que te impulsa no es un propósito impuesto desde fuera. Lo que te impulsa es la voluntad de poder. El joven frunció el ceño. ¿La voluntad de poder? ¿Te refieres a dominar a otros? Zaratustra negó con la cabeza. No, muchacho. La voluntad de poder no es el deseo de controlar a los demás, sino el deseo de superarte a ti mismo. Es la fuerza que te empuja a levantarte cada día, a enfrentarte a la adversidad, a crear algo nuevo. El verdadero poder no está en la conquista de otros, sino en la conquista de uno mismo. El pueblo guardó silencio. Algunos comenzaron a comprender, mientras otros se aferraban a sus viejas creencias. Zaratustra continuó. La mayoría prefiere la comodidad de la obediencia antes que el desafío de la libertad. Viven encadenados a leyes que no comprenden, a dioses que no ven, a tradiciones que los mantienen dóciles. Pero yo os digo, aquel que se atreve a romper esas cadenas, aquel que crea sus propios valores y se forja a sí mismo, ese es el verdadero maestro de su destino. Un anciano se adelantó, con la voz temblorosa. ¿Y qué ocurre con aquellos que no tienen la fuerza para forjarse a sí mismos? Zaratustra suspiró. No todos están destinados a elevarse. Algunos nacen para seguir, otros para liderar. Pero en cada uno de vosotros arde una chispa de poder. Solo debéis encontrar el coraje para encenderla. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de rojo y dorado. La multitud se dispersó lentamente, cada uno perdido en sus pensamientos. Zaratustra se quedó solo en la plaza, observando las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo nocturno. La voluntad de poder, susurró para sí mismo. No es un don, sino una conquista. Y solo aquellos que se atrevan a desafiar el abismo encontrarán su verdadera fuerza. Con el corazón firme y la mirada fija en el horizonte, Zaratustra continuó su camino. Sabía que la senda del superhombre era solitaria y ardua, pero también sabía que, en algún lugar, en alguna alma valiente, su mensaje había encontrado tierra fértil. Y eso bastaba. El eterno retorno. La noche caía densa sobre la montaña. El cielo, profundo y oscuro, se extendía como un manto infinito tachonado de estrellas que palpitaban en la lejanía. Zaratustra se sentó al borde de un acantilado, donde el viento susurraba antiguos secretos y las sombras danzaban al ritmo del fuego que ardía en su mente. El peso del silencio lo envolvía, y allí, en la soledad absoluta, sintió la presencia de algo inefable. El eterno retorno. Aquella idea había nacido en él como un relámpago en medio de la oscuridad. No era un simple pensamiento, sino una revelación abrumadora, un vértigo que sacudía su alma. Cerró los ojos y dejó que la idea lo poseyera, arrastrándolo a una visión que le erizó la piel. Se vio a sí mismo caminando por senderos 1000 veces recorridos, pronunciando las mismas palabras, enfrentándose a las mismas dudas. Cada decisión que había tomado, cada alegría y cada dolor, se repetían en un ciclo interminable. El tiempo no era una línea que avanzaba hacia el olvido,
sino un círculo perfecto que se cerraba sobre sí mismo una y otra vez, sin principio ni fin. Abrió los ojos y miró el firmamento, preguntándose, si un demonio se te apareciera esta noche y te dijera que deberás vivir tu vida una y otra vez, infinitamente, sin cambiar nada. ¿Te horrorizarías o lo aceptarías con alegría? Zaratustra se estremeció. Comprendió que la mayoría de los hombres, al enfrentarse a esa idea, se derrumbarían. Vivían encadenados a sus remordimientos, a sus miedos, a sus fracasos. La idea de repetir eternamente los mismos errores les parecería una maldición insoportable. Pero él no temía el abismo. Se puso de pie y extendió los brazos hacia el cielo, sintiendo el viento golpear su rostro como una caricia feroz. Yo abrazo el eterno retorno, proclamó. No como una condena, sino como la máxima expresión de la voluntad de poder. Cada instante de su vida era una afirmación, un acto de creación continua. No huía de su destino, lo forjaba con cada respiración. Descendió de la montaña y entró en el pueblo, donde la gente dormía bajo el peso de sus vidas ordinarias. Pasó entre las casas, apenas una sombra en la penumbra, hasta llegar a la plaza central. Allí, bajo la luz pálida de la luna, comenzó a hablar. Escuchadme, hombres y mujeres de este pueblo. Os traigo una verdad que pocos se atreven a enfrentar. ¿Qué haríais si supierais que cada instante que vivís se repetirá eternamente? ¿Lamentaríais vuestras decisiones? ¿Renegaríais de vuestro destino? La gente comenzó a reunirse a su alrededor, despertada por su voz profunda y resonante. Algunos murmuraban entre sí, inquietos, otros guardaban silencio, atrapados por el magnetismo de sus palabras. Y el eterno retorno no es una maldición, continuó Zaratustra. Es una prueba. Solo aquel que puede mirar su vida y decir, sí, deseo que esto se repita eternamente, ha alcanzado la verdadera grandeza. No se trata de esperar la salvación, sino de convertir cada momento en una obra de arte. Un hombre se adelantó, su rostro pálido por la angustia. Pero, ¿y si mi vida está llena de sufrimiento? ¿Y si no quiero repetir mis errores? Zaratustra lo miró con compasión. No temas el sufrimiento. Abrázalo. Cada dolor, cada caída, cada cicatriz es parte de lo que te ha hecho ser quien eres. No busques escapar de tu pasado, transfórmalo en fuerza. Aquel que teme el eterno retorno no vive realmente. Solo aquel que ama su vida lo suficiente como para desear repetirla infinitamente ha conquistado la existencia. La multitud se agitó. Algunos se retiraron, incapaces de soportar el peso de sus palabras. Otros permanecieron, sus corazones latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. Zaratustra los contempló en silencio. Sabía que la mayoría nunca comprendería, que preferirían la comodidad de la ignorancia antes que la responsabilidad de la libertad. Pero tal vez, solo tal vez, una chispa se encendiera en el alma de alguno de ellos. Esa noche, Zaratustra regresó a la montaña. Se sentó junto a la hoguera y contempló las llamas danzar, reflejándose en sus ojos como destellos de una verdad insondable. Cerró los ojos y sintió el peso del universo sobre sus hombros, no como una carga, sino como un desafío. Yo soy el que dice sí a la vida. Soy el creador de mi destino. Y si he de vivir esta vida infinitas veces, la viviré con orgullo. Y así, bajo el cielo estrellado, Zaratustra abrazó el eterno retorno, no como una teoría, sino como una declaración de amor absoluto hacia la existencia. El último hombre. La bruma matinal se aferraba a la tierra como un sudario, y Zaratustra descendió una vez más a los pueblos del valle. Había visto muchas almas durante su viaje, pero pocas estaban dispuestas a enfrentarse a la verdad. El eco de sus palabras resonaba en el viento, perdido entre los árboles y las montañas, y una sensación de amargura comenzó a asentarse en su corazón. ¿Hablaba en vano? ¿Sería su misión un grito solitario en medio del vacío? Al llegar a la plaza del pueblo, vio a la gente reunida, no por curiosidad o ansias de sabiduría, sino por la comodidad de la rutina. Sus rostros eran pálidos y sus ojos opacos. No había pasión, solo una quietud que le heló el alma. Hombres y mujeres se movían lentamente, como sombras en un mundo gris. Trabajaban sin propósito, comían sin alegría, dormían sin sueños.
Zaratustra se colocó en el centro y alzó la voz. Mirad bien a vuestro alrededor. Aquí están aquellos de los que os hablé, los últimos hombres. Nadie reaccionó. Solo el viento respondió con un susurro lejano. ¿No lo veis? Continuó. Sois aquellos que han renunciado a la grandeza. Buscáis la comodidad sobre el desafío, la seguridad sobre la libertad. Vuestros corazones laten, pero vuestras almas están dormidas. Decís que el mundo es pequeño y que no queda nada por conquistar. Pero no veis que la mayor conquista es uno mismo. La multitud murmuró entre sí, inquieta. Algunos rieron, otros se encogieron de hombros. Un anciano, con la espalda encorvada y el rostro surcado de arrugas, se adelantó. ¿De qué hablas, forastero? Nosotros vivimos en paz. Trabajamos, comemos, dormimos. ¿Qué más podríamos necesitar? Zaratustra lo miró con tristeza. ¿Llamáis a esto vida? Sois como ganado que ha olvidado el sabor de la libertad. No anheláis más que un poco de calor y pan. Os conformáis con la mediocridad, con no arriesgaros, con no sufrir. Pero os pregunto, ¿qué es el hombre sino un puente hacia algo superior? La gente se apartó, susurrando entre dientes. Algunos lo llamaron loco, otros fanático. Un joven se adelantó, su mirada desafiante. ¿Por qué deberíamos querer más? Aquí no hay guerras, no hay dolor. Todos somos iguales. ¿Acaso no es eso lo que importa? Zaratustra se acercó a él y posó una mano sobre su hombro. La igualdad que predicáis no es justicia, sino resignación. Os habéis convertido en sombras de lo que podríais ser. Decís que no hay guerra, pero tampoco hay pasión. No hay sufrimiento, pero tampoco hay alegría. Habéis sacrificado la grandeza por la comodidad, la libertad por la seguridad. Sois los últimos hombres, aquellos que prefieren dormir antes que despertar. El joven apartó la mano de Zaratustra y se perdió entre la multitud. Nadie más se atrevió a hablar. La plaza quedó en silencio. Solo el viento movía las hojas secas sobre el suelo de piedra. Zaratustra se dio cuenta de que su misión no era salvar a todos. Había quienes nunca despertarían, quienes preferirían la tibieza de una vida sin propósito antes que la ardiente llama de la transformación. Con un suspiro, se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia las montañas. Mientras ascendía por el sendero rocoso, sintió una paz extraña. Sabía que su viaje no había terminado. Aunque el mundo estuviera dormido, aunque los últimos hombres dominaran la tierra, él seguiría caminando. Porque la grandeza no se alcanza con la aprobación de los demás, sino con la firmeza del propio espíritu. Y así, Zaratustra se adentró en la niebla, llevando consigo la esperanza de que, algún día, la humanidad despertaría. El abismo del alma. Zaratustra se encontraba, una vez más, solo. Había dejado atrás el bullicio de los pueblos, las miradas desconcertadas, los susurros de burla, y las voces que desechaban sus enseñanzas como las del viento que golpea la roca sin dejar huella. Había viajado por caminos solitarios, cruzando montañas y valles, a veces más allá de lo que su cuerpo podía soportar, enfrentando las profundidades de su propio ser. Pero su misión seguía sin cumplirse. La humanidad aún no había escuchado. Zaratustra sabía que su mensaje estaba destinado a pocos, a los que realmente pudieran comprenderlo, aquellos que poseían la fuerza de enfrentarse a sí mismos y al abismo de su propia alma. El tiempo premiaba, y él, agotado y al mismo tiempo renovado por cada paso, sentía que el abismo lo llamaba. Una noche, bajo el cielo estrellado, mientras el aire helado le cortaba la piel y la soledad lo envolvía como un manto oscuro, Zaratustra se sentó a meditar. Las estrellas titilaban sobre él como ojos distantes, lejanas y frías. El susurro del viento parecía traer consigo las voces de aquellos que lo habían rechazado, las dudas que se filtraban en su mente. A pesar de todo lo que había enseñado, Zaratustra sentía el peso del silencio que recaía sobre él. El mundo, el hombre, seguían atrapados en su mediocridad, incapaces de salir del círculo vicioso de su propia cobardía. ¿Es esto lo que la humanidad elegirá por siempre?, pensó Zaratustra, su voz resonando en la vastedad del desierto interior que se extendía ante él. Una vida de sombras, de apocada conformidad,
de miedo a la libertad, a la creación, ¿acaso todos los hombres caerán, uno por uno, en el abismo de la mediocridad? El viento parecía responder con la fuerza de 1000 voces, susurrando y luego callando de nuevo. Zaratustra comprendió entonces que la lucha no era solo contra los demás, sino contra sí mismo. La lucha contra los propios demonios interiores, la tentación de rendirse, la comodidad de dejarse llevar por la corriente, la tentación de abandonar la montaña y vivir como uno de los muchos. No, Zaratustra ya no podía ceder ante la banalidad de las opciones que el mundo ofrecía. Había visto lo que se ocultaba tras las máscaras del alma humana, la vergüenza, la culpa, el miedo al fracaso, el rechazo a la luz. El superhombre no podía nacer si la humanidad seguía abrazando su sombra. Y fue entonces cuando Zaratustra se enfrentó al abismo, no el abismo exterior de la humanidad, sino el profundo abismo de su propia alma. El encuentro con el abismo. El abismo, aquel abismo insondable, estaba dentro de él. No se trataba de un monstruo o de una fuerza externa, sino de las profundidades de su propio ser. Zaratustra, el que había hablado con tal certeza, el que había predicado sobre la voluntad de poder y el superhombre, se encontraba cara a cara con la verdad más temida de todas. La duda que habita en lo más profundo del alma humana. ¿Y si yo también soy un reflejo de lo que critico? ¿Acaso soy diferente de los hombres que veo a mi alrededor, de los últimos hombres? ¿Acaso no estoy también buscando una respuesta externa, una validación, un propósito? En lugar de aceptarme en mi totalidad. El rostro de Zaratustra, reflejado en el agua cristalina de un pozo cercano, mostraba a un hombre cansado. Un hombre que había viajado por el mundo y enfrentado la soledad, pero que dentro de sí mismo aún sentía la tentación de rendirse, de sucumbir al peso del mundo, de buscar consuelo en la comodidad. El abismo no era solo la falta de creencia en los valores tradicionales, no era solo la crisis de la humanidad, sino el vacío que todos llevamos dentro. El abismo era la nada misma, el no ser que existe en lo profundo de cada individuo. Zaratustra comenzó a caminar alrededor del pozo, sus pensamientos corriendo como corrientes rápidas, arrastrándolo hacia territorios desconocidos. Aquel abismo no era solo un lugar de desesperación, sino también el terreno fértil de la creación. ¿No era también el abismo el lugar donde el hombre podía renacer, donde la voluntad de poder podía crear algo más allá de la tragedia? ¿No era en la oscuridad donde podía forjarse la más brillante de las estrellas? La confrontación final con el yo. Zaratustra se adentró en la oscuridad del abismo. Su cuerpo se tensaba a medida que se sumergía en lo más profundo de su ser, buscando confrontar aquello que había mantenido oculto durante tanto tiempo. Allí, en la profundidad, escuchó una voz. La verdad es lo que más temes, Zaratustra. Y, sin embargo, te atreves a enfrentarte a ella, ¿no te das cuenta de que la humanidad siempre estará atrapada en el ciclo de la mediocridad? Eres tú mismo quien sigue buscando respuestas fuera de ti, quien sigue buscando a los demás para mostrarles el camino. Pero, ¿dónde está el verdadero cambio, Zaratustra? ¿Dónde está la voluntad de poder que predicaste, si no eres capaz de abrazar la oscuridad dentro de ti? La voz parecía salir de las mismas entrañas del abismo. Zaratustra, con el corazón palpitando, con la mente a punto de estallar, entendió la profundidad de las palabras. La batalla no era solo externa, la batalla era interna, contra la tentación de claudicar, de buscar la comodidad en la rendición. La verdad de la vida estaba en la capacidad de abrazar lo que uno es, sin miedo, sin reservas. El superhombre no era simplemente aquel que podía cambiar el mundo, era aquel que podía abrazar su propio abismo sin sucumbir a la desesperación. El despertar, la creación del superhombre. Zaratustra se desplomó sobre el suelo, agotado por la intensidad de la experiencia, sudoroso, su cuerpo lleno de dolor, pero al mismo tiempo, experimentó una sensación nueva, algo que nunca antes había sentido. La profunda paz de la aceptación. Había visto su propio abismo, y no solo lo había aceptado, sino que lo había integrado. No había escapatoria. No había vuelta atrás. El abismo, al igual que el sufrimiento, era parte de la vida misma. Y al enfrentarlo sin miedo, Zaratustra se dio cuenta de que en el abismo había nacido algo nuevo. La voluntad de poder, que tanto predicaba, no era simplemente una lucha contra las fuerzas externas, sino una lucha contra uno mismo, una lucha por crear un ser auténtico, completamente libre, que no temiera al abismo dentro de él.
Esa era la esencia del superhombre, ser capaz de decir sí a la vida, a la oscuridad y a la luz, al placer y al sufrimiento, a la creación y a la destrucción, todo como una unidad indivisible. Zaratustra se levantó del suelo, sus ojos brillando con una nueva intensidad. Ya no tenía miedo. Ya no temía a la verdad, al abismo ni al futuro. Él era el creador de su propio destino, el forjador de su propio ser. Y así, Zaratustra comenzó su regreso al mundo, no como un predicador de verdades ajenas, sino como el creador de su propia verdad, dispuesto a compartirla solo con aquellos que, como él, estuvieran dispuestos a mirar dentro de sí mismos y aceptar su abismo. En ese momento, Zaratustra comprendió que su misión no era salvar a la humanidad, sino despertar a aquellos que estuvieran dispuestos a despertar. Y al hacerlo, liberarse del abismo para siempre. La muerte de Dios, el colapso de los valores tradicionales. Cuando Zaratustra proclama que Dios ha muerto, está refiriéndose a la desaparición de la autoridad moral y espiritual que durante siglos había sustentado a la humanidad. En esta declaración, Nietzsche no está hablando de la muerte literal de una deidad, sino del colapso de los valores religiosos y metafísicos que habían dado sentido a la vida humana. Estos valores, que se fundamentan en el amor incondicional, la compasión universal y la subordinación a una fuerza superior, han sido trascendidos en el mundo moderno. En este contexto, la humanidad se enfrenta a una crisis existencial. Si Dios ya no está, ¿quién dará sentido a nuestras vidas? ¿Cómo podemos encontrar propósito en un universo que carece de una moral predeterminada? La muerte de Dios no es un lamento para Nietzsche, sino una llamada a la acción. La humanidad, despojada de su fe tradicional, está en un estado de caos, pero también tiene ante sí una oportunidad única. Zaratustra, como figura de sabiduría, no llora la pérdida de la autoridad divina, sino que la ve como una puerta abierta a la creación de nuevos valores, más auténticos, que provengan del ser humano mismo. Este es el primer paso en la formación de lo que Zaratustra denomina el superhombre. El superhombre, el hombre que crea su propio destino. El superhombre no es una figura mítica ni sobrehumana, sino un ideal hacia el que el ser humano debe aspirar. En palabras de Zaratustra, el hombre es algo que debe ser superado. Este concepto implica que la humanidad no es un estado final, sino un puente hacia algo más grande, más libre y más capaz de crear significado en su propia vida. El superhombre es aquel que ha superado las limitaciones de la moral tradicional, que ha dejado atrás las cadenas de la obediencia a las reglas impuestas y se ha convertido en un creador de valores. Sin embargo, esta transformación no es sencilla. Para alcanzar este estado de libertad, el individuo debe enfrentarse a su propio miedo, su propia inseguridad y sus propias sombras. La mayor parte de las personas prefiere la comodidad de la vida cotidiana, el conformismo y la obediencia a un sistema de valores establecidos. Aceptan las normas sin cuestionarlas, prefieren la paz superficial antes que la lucha por una vida auténtica. Este es el punto en el que Zaratustra confronta al hombre moderno, el miedo a la libertad. La libertad verdadera implica una responsabilidad feroz, la carga de crear y vivir según los propios principios. Y en un mundo donde el control y la seguridad parecen ser lo más valioso, es comprensible que muchos se resistan a este desafío. El superhombre, entonces, es aquel que ha alcanzado la autotrascendencia, que vive con pasión, con propósito, sin necesidad de someterse a ninguna autoridad superior. Él no teme al sufrimiento, sino que lo abraza como un medio de crecimiento. En este sentido, Zaratustra enseña que la vida debe ser afirmada en su totalidad, con todas sus sombras y luces, y que el hombre debe aprender a crear su propio significado. La voluntad de poder, la fuerza interior para la creación. La voluntad de poder es otra piedra angular en la filosofía de Nietzsche. No se trata de la voluntad de someter o dominar a otros, sino de la capacidad de dominarse a uno mismo, de imponer un orden interior sobre el caos de la existencia. Es la fuerza creativa que impulsa al individuo a superar sus limitaciones, a trascender la mediocridad y a alcanzar la grandeza. La vida, según Nietzsche, no tiene un propósito predeterminado. No hay un porqué universal que dé sentido a nuestra existencia. En lugar de buscar un propósito externo, la vida cobra sentido cuando somos capaces de crear nuestro propio camino, de imponer nuestra voluntad sobre la realidad que nos rodea. Este acto de creación continua, de autoafirmación, es lo que define la verdadera libertad, y es lo que distingue al superhombre del último hombre.
El eterno retorno, la repetición infinita de la vida. El concepto del eterno retorno es uno de los más complejos y fascinantes de la filosofía nietzscheana. La idea es aterradora en su simplicidad. ¿Cómo vivirías si supieras que tu vida, con todos sus momentos de sufrimiento y felicidad, se repetirá una y otra vez, eternamente, en un ciclo sin fin? Esta es la pregunta que Zaratustra lanza al lector, invitándonos a enfrentar nuestra vida no como un preludio de algo más grande, sino como un todo perfecto e irrepetible. Para el superhombre, esta idea no es una maldición, sino una afirmación radical de la vida. Si pudiéramos abrazar el eterno retorno, si pudiéramos vivir cada momento como si fuera a repetirse eternamente, entonces estaríamos viviendo con la intensidad y la profundidad que realmente merecemos. Esta aceptación de la repetición infinita no es resignación, sino la máxima afirmación de la existencia. El último hombre, el futuro de la humanidad si no cambia. En el capítulo final de la historia, Zaratustra se enfrenta al último hombre. Esta figura representa la culminación de la decadencia de la humanidad, la rendición ante la mediocridad, la renuncia a los ideales, la muerte de la grandeza. El último hombre busca el placer inmediato, la comodidad sin esfuerzo, y vive en un estado de completa apatía hacia cualquier tipo de desafío o trascendencia. Este es el destino de la humanidad si no acepta el desafío de convertirse en algo más. Si el hombre se conforma con vivir como último hombre, será incapaz de experimentar la plenitud de la vida. Zaratustra, sin embargo, no busca salvar a todos. Solo aquellos que están dispuestos a abrazar el sufrimiento, el desafío y la creación de nuevos valores podrán avanzar en el camino hacia el superhombre. Reflexión final: la lucha por la trascendencia. La historia de Zaratustra es, en última instancia, una historia sobre la lucha por la trascendencia. Nietzsche nos invita a cuestionar todo lo que hemos tomado como cierto, a romper con los valores tradicionales que nos han sido impuestos y a crear nuestras propias normas, nuestros propios ideales. La vida no es un regalo que se nos da, sino una obra de arte que debemos esculpir con nuestras propias manos. El superhombre no es una meta que se alcanza de inmediato, sino un proceso continuo de autoafirmación, de crecimiento y de superación. Cada paso hacia la libertad es un acto de valentía, de afirmación radical de la vida tal como es, con sus luces y sombras. Y aunque el camino es arduo y solitario, Zaratustra nos muestra que la recompensa es la verdadera libertad, la capacidad de vivir plenamente, sin restricciones ni limitaciones, en total armonía con nuestra voluntad de poder. Al final, Zaratustra nos recuerda que la vida, tal como es, debe ser amada y afirmada. No importa cuán difícil o dolorosa sea nuestra existencia, si somos capaces de enfrentarla con valentía, con la fuerza de nuestra voluntad y nuestra capacidad de crear significado, entonces habremos alcanzado lo más grande que un ser humano puede lograr: ser verdaderamente libres. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.